Riesgo. Bueno, esa vaina. Entonces, hasta las 10, ¿sí? Hasta las 10 hay un hueco, pues para otro sería tiempo libre y el repaso por la tarde. Entonces, por eso vuelvo a preguntar, teniendo en cuenta que el horario de mañana es vulnerabilidad hasta las 10, no sé desde qué horas. Solo podría ofrecerles libres de 10 a 12. Que tienen clase de patología de 9 a 10. Entonces vuelvo a preguntar, ¿vale la pena o no vale la pena dar el espacio de mañana? ¿Alguien no opina diferente? Levante la mano, es que necesito saber. Esas son las propuestas, ya voy. Entonces hay dos, señor Federico. No, la clase se tiene que dar. Eso es lo que voy a proponer. Si la aplazamos, tocaría para la otra semana. ¿Hay espacio la otra semana? ¿Cuándo? Porque ustedes dicen sí a todo, pero no me... Dime. ¿El lunes en la tarde no son las selectivas? Sí. ¿Alguien tiene...? Pues yo puedo ofrecer el espacio en la electiva, si los de la electiva están de acuerdo. Tenemos parcial. Que hay gente que tiene parcial electiva. O toca sería el lunes tarde, esa es la otra propuesta. Entonces, parece que no puede. Pero la mayoría dice que no. Entonces, por eso te estoy diciendo, si alguien dice que no el lunes por la tarde, ¿para qué miramos la hora si de todas maneras dijeron que no? Tarde tocaría a las 4, de 4 a 6. Pero ya hay gente que dice que no, si hay gente que dice que no, no puedo. Porque se ponen problemas, ¿sí? ¿Y si de pronto lo hacemos el martes en la hora del supletorio? Yo tenía esa propuesta, pero no sé quién tenga supletorio. ¿Quién tiene el supletorio? La propuesta del es de 2 a 4 el martes. ¿Sí? Por favor, los que no estén de acuerdo, levanten la mano. Listo, ¿uno? No, esto no es, la idea es que todo sea negociadito, calma. Otra pregunta, atención. ¿A qué horas te citaron a supletorio? 2 a 4, yo sé, yo soy citada ahí. Lo que tú dices es... ¿Qué personas? Una, hasta el momento. ¿Quién más? Unas personas, incluido yo, diga, 1, 2, 3, 4. ¿5 personas? ¿5? ¿Alguien no conté además de 5 personas? Listo. Entonces vamos a ver si podemos negociar con las 5 personas. La propuesta, como siempre, es que grabemos la clase. Estoy hablando con cada uno, Federico. Tú das tu opinión cuando te pregunte. ¿Listo? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Estarías de acuerdo en grabar la sesión y tú vas a tu supletorio tranquila? Listo, Federico, ¿tú qué opinas individualmente? ¿Que se grabe o que no se grabe? ¿Sí ves? Ya te respondieron tus compañeros. Por mí no hay problema, pero entonces Federico, ¿sí estarías de acuerdo en que se grabe independiente de eso? Listo. Porque también no se angustien, podemos negociar con las doctoras hacerlo más tempranito los supletorios. Ya miramos. Porque ¿qué son? Disculpa la pregunta, supletorio de clínica o cerebro. Quiz. Listo. Federico, clínica o cerebro. Supletorio. 3. ¿Cuál es 3? Salud y vulnerabilidad. ¿También hay supletorio este día? ¿Este día es supletorio de salud y vulnerabilidad? Pero eso no se hace ahí. Listo, de los dos. ¿Quién más tenía supletorios? ¿Tú qué opinas? Sí, o sea, alguien se encarga de grabar el video y el otro el audio. Como lo quieras. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con grabarlo?
Ok. ¿De qué tiene supletorio? ¿Solo cerebro? ¿Quién más? ¿Tú? ¿Qué opinas? ¿Grabar o no grabar? ¿Grabar? ¿Dos supletorios? ¿Y quién faltaba por allá? Por allá no había alguien. ¿Tú qué opinas? ¿Sí grabar? Bueno, creo que la mayoría estamos de acuerdo un poco con grabar, ¿cierto? Si hay algún inconveniente, déjenme, yo hablo con la doctora. Es que ¿saben cuál es el problema de comentarlo con la doctora Adriana? Que de pronto nos dice que no. Quiero ser muy sincera, ¿sí? Porque existe la posibilidad que yo hable con ellas y les diga por qué no lo adelantamos. Lo más probable es que ellas me digan, pero usted, ¿por qué estás utilizando la hora del supletorio? Este es el problema, depende de ustedes. Porque yo me entero que alguien dijo por las doctoras, pero tenemos, por eso quería hablarlo con el CBT. Depende de todo el CBT. Porque un cabo suelto nos bota todo el plan a la basura. Entonces, por favor, sí, no es linchar, ¿no? No. Y el otro lunes, no, pues esperen, déjenme ver. ¿Hay otra opción? Contemplemos otra opción. El viernes, este viernes, sí, después del parcial. Bueno, no, tampoco se puede esa opción. Otra opción no hay. Tengo otra propuesta. Se me acaba de ocurrir. Como Federico tiene razón, de pronto a las 3, la clase el martes, de 3 a 5. Y damos una hora de confianza en el martes. ¿A qué hora tienes la lectiva? Bueno, vamos a hacer una cosa. Dejémoslo, lo voy a dejar las ideas para que las negocien. Demos tiempo por ahí al final de la clase y hablamos. Ah, perdón, había otra propuesta, pero es que yo creo que esa me van a decir que no de tajazo. Que es hoy dar las 2. Bueno, entonces. ¿Sí ven? Es que son muy, no ustedes. Pero sí o no, Nicolás, tengo acá un interno que da fe de, yo las puedo dar hoy y mañana, pero yo siento que se pierde eso. Y es muy importante tener buena base para las otras de miembros. Entonces yo sí les sugiero que lo pensemos la cancelada de mañana. Pero bueno, les voy a dar tiempo hasta las 4, ahí piensen en 10 elementos. No, es que no quiero. Ya ha pasado con la doctora Adriana que se presentan inconvenientes y no quiero que se presenten inconvenientes. Bueno, ¿listos? Piénsenlo solitos, no tienen que comentar con el compañero, es una decisión individual. Al final decidimos, volvemos a votar. ¿Ya? ¿Se concentraron? Voy a tener la titánica labor de dar lo más que pueda de miembro superior proximal. El orden que vamos a tener es el siguiente. Concentrados, después nos volvemos a preocupar por esto. Quería preguntarles para que fueran pensando en el transcurso de la clase. Entonces, el orden que vamos a llevar es el siguiente. Vamos a ir de proximal a distal, de profundo a superficial. Por lo tanto, siempre veremos primero osteología, artrología, luego miología, o sea, músculos, y básculo nervioso se lo ponemos en el medio. ¿Listos hasta ahí? Como vamos a ir de proximal a distal, siempre hago énfasis en que quiero que se quiten de la terminología que brazo es lo mismo que miembro superior. No, miren aquí la imagen. Brazo es únicamente una región del miembro superior. ¿Cuál región? Una parte intermedia delimitada por el húmero. El esqueleto del brazo es el húmero. Pero cuando ustedes hablan de brazo, solo es esa región, no toda. ¿Qué es el objetivo de la sesión de hoy? Supuestamente hoy deberíamos ver hombro, axila y brazo. Para que la segunda sesión terminemos brazo y empecemos antebrazo, ahí ya se van ubicando más o menos. Pero la realidad es que probablemente lleguemos hasta hombro. No, pues les digo porque ya se van a dar cuenta. No es
es feo, quiero aclarar, no es feo, lo que pasa es que tenemos poquito tiempo y por eso voy un poquito más rápido para ver los temas, pero no es difícil. ¿Qué otra cosa quiero que entiendan? Que las estructuras de superficie me ayudan también a subdividir las regiones del miembro superior. Ejemplo, no es lo mismo referirnos a la región de la axila, en general, a la pared anterior de la axila, por ejemplo. La pared anterior de la axila, recordaréis del semestre pasado, era este músculo, pectoral mayor. Solamente esa región. Entonces a ese pedacito de la parte proximal del miembro superior, como está por anterior, delimitado por el músculo pectoral mayor, se llama la zona pectoral con el número 3. Diferente es esa misma región pero por posterior, en la que ya no vamos a tener el músculo pectoral mayor, sino músculos insertados en la escápula. Por eso la región por posterior sería región escapular. La región escapular tiene subdivisiones inclusive, otra vez con un músculo. ¿Cómo se llama? El músculo de acá abajito que forma la pared posterior de la axila. Lo vimos en dorso. El dorsal ancho. Entonces en esa misma región escapular, inclusive si uno le señala acá abajito, uno dice región del dorsal ancho o región del dorsal. Ahora, hombro propiamente, ¿qué es lo que se alcanza a diferenciar en anatomía de superficie? El músculo más superficial de la parte intrínseca de hombro, que es el deltoides. Entonces esa región, tanto por delante como por detrás, se llama deltoidea. De ahí, por ejemplo, sigamos bajando, brazo no es lo mismo región anterior del brazo número 6 a región posterior del brazo número 7. Codo por anterior es una fosa, en cambio por posterior es una saliente. Por lo tanto, si hablamos de codo anterior, decimos fosa anterior del codo, fosa antecubital, fosa cubital. En cambio, si estamos hablando de la parte posterior, ¿se acuerdan cómo es el nombre de la saliente ósea que protruye hacia la parte posterior del codo? El olecranon. Esa región se llama eminencia o porción olecraniana. Es decir, esto es muy general, ¿no? Es como para uno empezar a contextualizarse. Región del hombro, región de la axila, región del brazo. Pero cada región grande tiene subregiones, que en la mayoría de veces se va a delimitar de acuerdo a una estructura muscular o también ósea superficial. ¿De dónde a dónde es la región del hombro? La región del hombro es una zona intermedia entre la axila, pared lateral del tórax y brazo proximal. ¿Qué esqueleto lo delimita? Por delante, la clavícula, por detrás, la escápula. Los huesos más proximales del miembro superior son por delante clavícula y por detrás escápula, que se fijan al esqueleto axial. La clavícula, ¿con qué estructura del esqueleto axial se fija? Con el esternón. Y la escápula, a través de la clavícula, termina también fijándose al esternón por delante y por detrás. ¿Con quién, entre comillas, se fija? Porque no se va a fijar del todo, sino más bien se relaciona con la caja torácica, con la parte posterolateral de la caja torácica. Pero insisto, tanto la clavícula como la escápula ya son esqueleto del miembro superior, aunque se vean en tórax, por decirlo así. Es decir, son esqueleto apendicular. Porque es importante que tengan en cuenta que la diferencia entre apendicular y axial de los esqueletos, por las osificaciones que van a ver la otra semana. Entonces hay dos tipos de osificación ósea. ¿Cuáles, Nicolás? Endocondral e intramembranosa. Endocondral e intramembranosa. La endocondral se presenta en los cartílagos de crecimiento o metáfisis. ¿Les suena por ahí? Pero esa suele ser una característica del esqueleto apendicular. En cambio, los huesos del esqueleto axial tienen una osificación intramembranosa. ¿Y eso qué quiere decir para cuando ustedes vean embriología? Que como estos son huesos de apendicular, pero articulándose con el axial, van a tener doble osificación. La parte más medial de la clavícula, ¿qué osificación? Pues la del axial, o sea, intramembranosa. Y la parte más lateral, endocondral. La escápula igual, aunque también predomina la endocondral.
¿Listos hasta ahí? ¿Y eso en qué se va a reflejar para los talleres en el anfiteatro? En que ustedes se tienen que aprender cuáles son los núcleos de osificación de cada hueso del miembro superior. Porque los núcleos de osificación se verán reflejados en estructuras, accidentes óseos en el adulto. Y también son zonas de lesión o de fracturas en personas que no han terminado la osificación y no se dan al mismo tiempo. ¿Listo? ¿Hasta ahí más o menos? Bueno, ya dijimos que son esqueleto apendicular, falta clasificarlos. La clavícula, ¿qué tipo de hueso es? Sin miedo. Ya el parcial pasó y estamos desconectándonos de los otros parciales de esta semana. Entonces, ¿cuáles son los tipos de hueso? Planos, largos, cortos, estamoideos e irregulares. La clavícula, ¿qué tipo de hueso es? Por ahí alguien siempre dice largo. Este semestre fue menos. El de Nicolás fue la mayoría el que dijo largo. Pero no es un largo. Muy bien la mayoría que dijo plano. ¿Cuál es la categoría además de predominio de longitud que debe tener un hueso largo? Para ser largo. Porque si solo nos basáramos en que predomine un diámetro, pues la clavícula sería largo, tienen toda la razón. Pero no, porque no cumple la segunda categoría de los huesos largos. Les voy a mostrar en un corte transversal del húmero, que el húmero sí es un hueso largo con con todas las de la ley. ¿Cómo se ve un hueso largo a un corte transversal? Miren un hueso largo en un corte transversal. ¿Qué se le ve en el centro? Un hueco, que si yo sumo huecos en línea, eso se llama un canal. Los huesos largos, para ser largos, además de predominar la longitud, deben tener un canal diaficiario. Si no tengo ese canal, pues uno, no tengo el tipo de osificación exacto que estamos hablando hace un rato. Dos, no puedo clasificarme como hueso largo. La clavícula, al no tener un canal, siempre hay uno que dice, pero en algunas imágenes se le alcanza a ver un espacio. Sí, pero eso es excepcional, por decirlo así. Lo normal es que no tenga espacio entre periostio de un lado y periostio del otro. Entonces, ya les muestro más adelante una imagen, pero miren acá, por ejemplo, en Netter, ya lo acerco porque yo sé que los de atrás no ven nada, pero no hay espacio. Se ve hueso compacto arriba, ¿cierto? Hueso compacto abajo, y en medio, ¿qué hay? Hueso esponjoso, tejido esponjoso o trabecular, pero espacio no. Es decir, no tiene canal. Por lo tanto, no cumple la segunda categoría, no entra en el hueso largo. Y sí cumple la segunda categoría de los huesos planos. Que los planos, cuando uno dice que es un hueso plano, se refiere a que las dos hojas de tejido compacto están muy cerca entre sí, escaso esponjoso en medio, y ¿qué segunda categoría tienen que cumplir los huesos planos? Que protejan un órgano blando. Muy bien. La clavícula, ¿cuál está protegiendo? Los vasos que están entre cuello, tórax y miembro superior. ¿Cómo se llaman esos vasos? Subclavios y el plejo braquial. Entonces, como protege las estructuras de cuello, de la parte inferior del cuello, de la región supraclavicular e infraclavicular, por eso se clasifica como un hueso plano. Igual que la escápula, porque no falta el que dice, pero eso está como muy irregular. Sí, pero la mayor parte de la escápula cumple los criterios de plano, por lo tanto también es plano. Segunda cosa que quiero que entiendan, como entonces esto es un hueso plano, no es correcto, aunque en algunos textos ustedes encuentren la descripción de las partes de la clavícula como epífisis medial, epífisis distal y diáfisis. No, porque las epífisis y la diáfisis son ¿en qué tipos de hueso? En los largos. Sin embargo, es común que los clínicos, los otros profesores, se confundan y digan lo mismo. En cambio, en los libros de anatomía, ¿cómo salen esos extremos? Ya no como epífisis, sino miren que la mayoría de los libros lo ponen más bien como extremo apellido del hueso con el que se articula. Es decir, el extremo más medial, como se fija con el esternón, se llama el extremo esternal. Y el extremo más lateral se pega con qué parte de la escápula. Acromio se denomina extremo acromial. Es decir, la clavícula tiene dos extremos. El esternal medial, el acromial más lateral. Tiene forma de S itálica, que quiere decir que es como si yo cogiera una S y la estirara de los dos extremos de la S. En las que
¿Qué parte es cóncava hacia adelante? ¿Qué parte es convexa hacia adelante? Ya les muestro. Entonces, la parte medial, ¿hacia dónde es convexa? Hacia adentro, ay Dios mío, señor. Hacia anterior, espero haber escuchado mal. ¿Y hacia dónde es cóncava? Hacia posterior. Contrario a la parte o al extremo acromial, que es cóncavo hacia anterior y convexo hacia posterior. Si quieren terminar de encontrar accidentes, eso es para ubicarles las clavículas cuando yo se las pase, les sugiero que identifiquen las inserciones. Los accidentes óseos que reflejan inserciones, mírenlos arriba. ¿Cuál de esas inserciones que abajo están coloreadas se ve como accidente óseo más prominente? Entonces les voy a ir mostrando las inserciones para que vayan analizando. La del trapecio, la del pectoral mayor, la del esternocleido, la del deltoides o las de los ligamentos trapezoideo, conoideo y costoclavicular. ¿Cuál se ve el más prominente el accidente óseo? El de los ligamentos, claro, porque los ligamentos se han parido con las articulaciones, ¿no? Por ahí me seguían preguntando en las articulaciones, en el examen de B. ¿Cómo se clasifica esas articulaciones? Si yo les señalo un ligamento, este por ejemplo, que es el costoclavicular, ¿eso funcionalmente qué rango de movimiento tiene? ¿No? Bueno, por lo menos lo aceptar. Entonces, las articulaciones tienen 3 clases funcionales, 3 clases estructurales. Las 3 funcionales son poco movimiento, sin artrodia, medio, antiartrodia, mucho movimiento, diartrodia. Vuelvo a preguntar. Los ligamentos, ¿serán diartrodias, anfiartrodias o sinartrodias? Porque eso se tiene que separar. Más o menos, pero algo se debe separar. No, los ligamentos están hechos para mantener las vainas en su puesto. Es como si uno le pusiera cinta alrededor para que eso no se moviera. Entonces, para que ahora sí a modo de coro, ¿cómo se clasifican funcionalmente los ligamentos? Sinartrodias. Si se separa, eso ya es una alteración del ligamento. Se desgarró, se rompió, se inflamó, pero no se deben mover las cosas entre sí. Como se debe mantener fijo, inmóvil, ¿qué tipo de tejido debe garantizar eso? Es decir, ¿qué clase estructural son los ligamentos? Fibrosas. Por eso, miren otra vez acá la clavícula. ¿Cuál accidente óseo se nota evidentemente de todas las inserciones? Las musculares, depende del tamaño del músculo, que tanto mueva el músculo, pero evidentemente más que las musculares, las ligamentarias. ¿Y dónde están esos ligamentos? ¿Otra pastilla? Entonces, uno por acá está entre el cartílago de la primera costilla, ya lo vuelvo a acercar, se me olvida que ustedes están por allá atrás, y la clavícula. Solo uno. ¿Hacia qué extremo está? Externar. En cambio, miren, voy a mostrarles otra imagen para ver si se ubican que tengan las dos. Este sirve. Acá al extremo hay 2 que se estarían fijando en el accidente óseo por debajo del extremo acromial, que es la apófisis parecida a un pico del cuervo. Coroides en el ojo. Coracoides, muy bien. Que si le hago un zoom a esos ligamentos, miren aquí si los tienen nombrados. Clavícula, coracoides, tienen formas geométricas diferentes. El más medial se llama conoide, el más lateral trapezoide. ¿Para qué les muestro esos ligamentos en la clavícula, digamos, tan temprano? Porque miren qué referencia pueden utilizar para confirmar que es lateral y que es medial. Si yo tengo 2 irregularidades prominentes, eso me está indicando que es la cara inferior del extremo acromial de la clavícula. En cambio, si solo veo una, me está confirmando que esa es la cara inferior del extremo external de la clavícula. ¿Qué les sugiero que identifiquen cuando yo les pase la clavícula? Los tubérculos para las inserciones de los ligamentos. 2 laterales, 1 medial. Y todos en la cara que de la clavícula. ¿Cara?
Entonces ahí ya les voy adelantando, la clavícula tiene dos caras, superior e inferior. Vuelvo a preguntar, ¿dónde? ¿En qué cara? Vean que ahí hasta lo dice en el título, cara. Entonces, ¿en qué cara están los tubérculos de los ligamentos inferior? ¿Qué hay en la cara superior? No es que no haya nada, sino son inserciones musculares. Entonces, al momento vamos. La clavícula tiene dos extremos, tiene dos caras y tiene dos bordes. El que se siente hacia adelante, borde anterior, y el que hacia atrás, borde posterior. ¿Qué les recomiendo en cuanto a los bordes? Más bien utilicen la concavidad y la convexidad que repasamos hace un rato y verifíquenlo con los músculos. Miren cuál de inserción muscular tiene más grande su inserción, valga la redundancia. Miren el tamaño del coloreado, otra vez pregunto. Entonces, ¿cuál de los músculos tiene un coloreado, o sea, una irregularidad más grande en el borde? Pues el tamaño del músculo interviene, ¿no? De esos músculos, ¿cuáles son más grandes? El pectoral mayor y el trapecio. Pero los bordes en los que están son diferentes. El pectoral está borde anterior, extremo que, ¿dónde está el pectoral? Extremo external, pues porque el pectoral está en el pecho, tórax, medial. En cambio el trapecio, que ya lo vimos, ¿se acuerdan? Ahora sí le pueden decir con más detalle la inserción para el parcial del viernes. Se inserta en la cara superior, borde anterior o posterior, y me dicen borde lateral, ¿no les digo? Entonces, cara superior, borde posterior, tercio lateral, o le pueden decir ahora tercio acromial de la clavícula. ¿Listos? Nuevo, uno que no conocen, que es el deltoides, pero en resumen, tanto la inserción del trapecio como el deltoides es poquito, no es tan alargado en el borde respectivo como la del pectoral mayor. Es muy largo, vean que es casi la mitad del borde la parte medial del borde anterior de la clavícula. ¿Listos? ¿Qué otra cosa? Si definitivamente ustedes dicen, no, esa clavícula está como muy complicada. Miren la forma de los extremos, que esto se va a correlacionar con las articulaciones. Para eso les voy a mostrar un esquema. Este me sirve para mostrarles la forma del extremo acromial. Es bien aplanado. En cambio, si uno va a hacerle un aumento al extremo external, me gusta más este esquema, estaba pensando en este. Miren la forma del extremo external de la clavícula, ya les hago el zoom. Sí, es como cóncavo, ¿cierto? Por lo tanto, las articulaciones de la clavícula medial y lateral son diferentes. Ambas son funcionalmente ¿de qué tipo? No. Otra vez, pónganse la mano en el esternón, lo hicimos en segundo semestre. Tome aire, ahí se está moviendo la articulación. ¿Cuántas veces al día usted toma aire? Muchas, dicen por ahí, sí, 100.000 más o menos se dice. Entonces imagínense si usted, ¿cuántas veces necesitará mover esa articulación? Mucho, no es inartrodia. Vuelvo a repetir, las clases funcionales, porque me siguen hablando de sífilis y otras vainas. Las clases funcionales son diartrodia, anfiartrodia o sinartrodia. Esta, la esternoclavicular, ¿cuál de esas tres? No. Las anfiartrodias, otra vez, Dios mío, ¿cuánto vamos a padecer con esto? ¿Tienen marcador? ¿Qué preciso es el marcador? ¿No? ¿Nicolás tiene? Entonces, porque lo voy a volver a hacer, a ver si lo logramos. Sí, otra vez el cuadro, porque qué cosa tan impresionante. Gracias. Entonces, las clases son de dos tipos. ¿Dónde la hago? Acá. Clase, hay funcional.
La función de toda articulación es movimiento. La estructura es el tipo de tejido que lo une. Son de 3 cada una. Entonces, poco movimiento. Esto es movimiento sin. Más o menos movimiento amplio. Y mucho movimiento. ¿Qué tipo de tejido sin artrodia? Fibrosa, cartilaginosa. ¿Y este es? ¿Cuántas subclases tiene la sinovial? 6. Muy bien. ¿Cuántas subclases tienen las anfiartrodias? 2. La sínfisis, que me las aman con pasión, y los cartílagos de crecimiento / sincondrosis. Estos de las fibrosas son 3 suturas, composis y sindesmosis, que son los mismos ligamentos. ¿Estamos? Vuelvo a preguntar. Esto tiene, venga les muestro porque ¿cuánto vamos a padecer? Tiene cartílago y hialino recubriendo las superficies óseas en contacto. ¿Cómo que no? Mírelo. Mire esto. ¿Esto qué es entonces? Cartílago y hialino. ¿Tiene un espacio lleno de líquido en medio? Sí. Delimitado por una membrana sinovial. Y por fuera de la membrana sinovial hay ligamentos. Venga a verla, me analicemos. ¿Por fuera hay ligamentos? Sí. Por lo tanto es funcionalmente ¿qué tipo de artrodia? Estructuralmente ¿qué tipo? Sinovial. ¿Qué me falta por establecer? La subclase. ¿Que cómo son las subclases de las diartrodias sinoviales? Según la forma de la superficie en contacto. Eso es lo que estoy tratando de llegar a mostrarles. Si se ve entonces la clavícula a un extremo plano, eso sabemos que era acromial. Estamos tratando de darle forma al extremo external. La forma del extremo external, no de la articulación, porque la articulación solo mira el pedazo del extremo en contacto con el esternón. Es similar a una pirámide, se dice. Es decir, uno dice que el pedazo, el extremo de la clavícula que ustedes vean más grande, más piramidal, ese es el extremo external, versus el extremo más aplanado, que es el acromial. Sigo, escápula recorderis. La escápula es un hueso plano con 3, ¿qué es eso? Ángulos y 3 bordes. Muy bien. En este paso voy más rápido porque ya se acordaron la mayoría. Los ángulos son superior, inferior y lateral. Y el lateral coincide con uno de los 3 accidentes óseos importantes que les recomiendo que deben identificar en la escápula, que es la cavidad glenoidea o cavidad articular para el húmero. A los ortopedistas no les gusta el término cavidad porque no sé. Entonces le dicen carilla articular, pero en la misma vez. Borde, ¿no? Bueno, después peleamos, Nicolás, entre nosotros. Entonces, este es el borde. ¿Borde qué? Superior, medial y lateral. ¿En qué orden? El más largo superior, seguido por el lateral, seguido por el superior. ¿Qué otros nombres tienen? Específicamente el lateral, como delimita esta región, también se puede llamar borde. ¿Qué se les ocurre? Axilar, perfecto. Después de los 3 ángulos y 3 bordes, les recomiendo que encuentren las 3 fosas. Por detrás, ¿cuántas? 2. Delimitadas por la espina, que era el segundo accidente óseo que les di después de la glenoides para identificar. Si estoy por encima de la espina, entonces se llama fosa supraespinosa. Confusión más frecuente que tienen ustedes, decirle supraescapular. No existe la fosa supraescapular. Existe fosa supraespinosa. Ténganlo en cuenta para los músculos y demás. ¿Listo? Y debajo, mucho más amplia, está la fosa infraespinosa.
Por delante, ¿cómo es la fosa? La fosa es como si yo pusiera el plato boca abajo, es mucho más amplia, casi que va de borde a borde, se llama fosa subescapular. Debajo del plato, subescapular. Ténganlo en cuenta para los nombres de los músculos. ¿Qué accidente óseo me falta de los tres importantes? Les decía, la glenoides 1, 2 la espina junto con el acromion, que el acromion es parte alta de la espina, faltaría la apófisis coracoides. Coracoides, ¿no? Yo no sé por qué hay tantas coroides en el parcial. Pero entonces, la coracoides, miren a quién apunta. Hacia, ¿esto qué es? Abajo, lateral y anterior. Es decir, casi que como donde estaría el brazo. Apunta hacia esa región. La punta es esta, vean. La base coincide con otro accidente. No la punta, la base. La base con qué accidente coincide. Este tiene una bonita forma. ¿A qué accidente óseo de las vértebras se les parece? Del pedículo. A las escotaduras, muy bien. Entonces este accidente se llama escotadura. Escotadura, como queda esta así encima de la escápula, supraescapular. O, de acuerdo al accidente óseo que lo delimita, escotadura coracoidea, porque está inmediatamente medial la apófisis coracoides. La otra es un poquito más difícil de ver. Mírenla, me gusta más este esquemita, es la flechita en verde. Está delimitada porque accidentes óseos, por la base de la espina, hacia el medial y hacia el lateral, la cavidad glenoidea. Por eso esa escotadura se puede llamar de otra manera, pero la que yo quiero que utilicen como referencia para ubicarla es espinoglenoidea. ¿Qué otro nombre tiene? Esta vez es de acuerdo al tamaño del espacio. Como la espinoglenoidea es más grande, se llama escotadura mayor de la escápula y la de arriba menor. ¿Qué otro nombre, de acuerdo a la posición anatómica, se le puede decir escotadura inferior de la escápula? Porque la otra era supraescapular. ¿Por qué no se le dice infraescapular? Porque no está debajo de la escápula, sino está debajo de la espina. Tranquilos que los nombres, vuelvo a repetir, ahí están. Ustedes en Netter lo abren y yo simplemente les estoy nombrando los accidentes tratando de tener un orden. ¿Qué otra cosa, otras partes nos faltan? Nos faltan unas irregularidades, que esta imagen los muestra mejor. Mejor aquí, mírenlo. Esto es una irregularidad, esto es un tubérculo. Debajo y otro encima de la cavidad glenoidea. De ahí que se conozcan. El de abajo, mucho más amplio, tubérculo infraglenoideo, y el de arriba, tubérculo supraglenoideo. Para terminar las partes importantes de la escápula, acá hay un adelgazamiento hacia el ángulo lateral antes de la cavidad glenoidea que se llama el cuello de la escápula. La escápula es muy difícil de fracturar, pero esa es una de las zonas que podemos evaluar alguna de sus fracturas en el cuello. ¿Listo? Vamos a ver si quedó claro. ¿Esto cómo se llama? Si yo les pongo un señalador aquí. Es una fosa, estoy de acuerdo. ¿Cuál? Supraespinosa. Muy bien. Esto, fosa, infraespinosa, y acá adelante, subescapular. ¿Qué es esto? A ver si la embarran. Coracoides, muy bien, porque a veces me dicen acromion, ¿no? ¿Qué debo verificar siempre en el acromion? Que sea a continuación de la espina. Muy bien, me están callando la boca, perfecto. Seguimos. Húmero. El húmero, el orden de los accidentes sí es el de un hueso largo, es decir, accidentes de epífisis proximal, accidentes de diáfisis y accidentes de epífisis distal. Empecemos de proximal, como siempre. Accidentes de epífisis proximal. En epífisis proximal hay una porción que es como si fuera totalmente esferoidea, que me marca la parte más medial, porque es la que se articula con la cavidad glenoidea. ¿Qué otra cosa quiero que miren, vayan teniendo en mente para cuando hagamos asociaciones clínicas? Es que hay una desproporción. Miren el tamaño de la porción articular del húmero, de la epífisis proximal del húmero, versus la cavidad glenoidea. ¿Eso qué implicará?
obviamente que es más probable que se luxe, que tenga alteraciones de la unión entre esos dos extremos óseos. Y que también se requieran elementos que me mantengan la cabeza como en ese puesto, para que no se vaya a salir de esa posición. Pero ese es un indicador de la parte medial para articularse con la escápula. Siguiente cosa, ya lo vimos parcialmente, ¿se acuerdan que les adelanté que el dorsal ancho llegaba acá? Surco intertubercular, que se llamaba el surco, pero el surco no es de la cabeza, ¿no? Perdón, de la epífisis proximal, no les he dicho el otro nombre, epífisis proximal por ahora. El surco es de la diáfisis. Pero aunque el surco sea de la diáfisis, me sirve para identificar accidentes óseos de la epífisis. ¿Cuáles? Decíamos, el más grande, anterior, lateral y hasta visible por posterior, el tubérculo mayor. Y más medial, solo visible por anterior, pequeñito, un poquito más pequeño, el tubérculo menor. Delimitando los tubérculos, por encima de los tubérculos, miren, ahí apareció una línea punteada, hay un adelgazamiento, que se llama cuello, pero cuello anatómico. Y el siguiente es otro adelgazamiento, pero esta vez debajo de los tubérculos, se llama el cuello quirúrgico, porque es la zona donde más frecuentemente se fractura, o más bien la zona donde pasamos de un accidente óseo grandote, que es la cabeza, a una zona delgada, que es la diáfisis. Mecánicamente es la zona más fácil de ruptura, por esa zona. ¿Cuáles son los tres accidentes óseos importantes para identificar si estoy viendo una cabeza derecha, izquierda, por anterior y posterior? Entonces, la porción articular para el aglenoides, que se llama cabeza, cabeza del húmero. 2, los tubérculos. Y 3, los cuellos. Sigo porque estamos bostezando. Diáfisis. Cara anterior del tercio proximal de la diáfisis, ya se sabe en el accidente óseo importante, que solo es visible por anterior, por posterior no. Surco intertubercular, delimitado a los extremos por líneas, crestas, o por eso les puse la boca ahí, labios. Labio, línea o cresta lateral o externa o mayor, la que estoy señalando en este momento, y línea, cresta o labio interna, menor o medial, la que estoy señalando en este momento. ¿A dónde llegaba el dorsal? No a las líneas, era al surco, al fondo del surco. ¿Listo? Siguiente accidente nuevo, tercio medio de la diáfisis del húmero, hacia la parte más anterolateral, una saliente ósea para insertarse el músculo más superficial del hombro. Ya les dije el nombre, deltoides, por eso se llama tuberosidad deltoidea. Para la parte medial, un accidente óseo que lo pone en éter no es muy prominente porque el músculo no es muy grande, pero es un músculo del brazo anterior que viene desde la coracoides y se llama el músculo coracobraquial. Estaría, si no lo ven claramente, no lo sienten, no es prominente en el hueso, simplemente uno traza una línea imaginaria con respecto a la deltoidea, pero hacia el extremo más medial. Tercer accidente óseo de la diáfisis, esta vez por posterior, miren, que es como si yo cogiera una toalla y la torciera, dejara fijo una mano arriba en la epífisis proximal y la otra en la epífisis distal. Por eso ese pedazo se llama canal de torsión, también denominado por el nombre del nervio que pasa por ahí, que es el que inerva todos los músculos de la parte posterior de brazo a antebrazo. Se llama el nervio radial. Por eso ese accidente también lo pueden encontrar denominado como surco radial o canal radial la misma. ¿Listo hasta ahí? Tres accidentes óseos del tercio medio: deltoides, tuberosidad deltoidea, coracobraquial y canal de torsión. Por posterior, sobre todo, canal de torsión. Los otros por anterior, sobre todo el deltoideo. Faltan los de la epífisis distal, porque los de la diáfisis terciodistal casi que son continuación de la epífisis, ya se van a dar cuenta. Entonces vamos a hacer un zoom en la epífisis distal. Y en la epífisis distal se alcanzan a ver dos formitas geométricas. Una así y la otra parece un moño. ¿El moño está más que medial o lateral? Medial. ¿Dónde? Mírelo. Ah, y mire esto.
El moño en realidad no es un moño de un corbatín ni nada de eso, sino parece una polea. Polea en latín se dice tróclea. Quiere decir indirectamente que si la tróclea es un indicador de que vaya es medial. Y el otro, vamos a ver si saben cómo se llama, la forma geométrica. Mire, le voy a hacer una proporción, a ver si se da cuenta que no es una esfera, es un cóndilo, se llama cóndilo. El cóndilo es la figura tridimensional de un óvalo, ¿se acuerdan que hablamos? O que también se podría decir una elipse. Recomendación para las epífisis distales entonces es: busque el cóndilo más lateral y la tróclea es más medial. Por posterior, ¿qué se ve? Ustedes pueden. En cambio, por posterior no se ven dos. Solo se ve la tróclea, perfecto. Ya encontraron otro accidente que les ayuda a saber qué es anterior y es posterior. Si encuentro los dos, vista anterior de la epífisis distal del útero. Si solo veo tróclea, vista posterior. No lo olviden porque voy a seguir mostrando accidentes con respecto a estos. Entonces hay un accidente por encima de la tróclea, un accidente óseo, miren, lo estoy señalando, y un accidente óseo por encima del cóndilo, algo así. Eso se llaman el que está encima del cóndilo, pues epicóndilo, y el que está encima de la tróclea, pues epitróclea, que se pueden palpar. Pálpese su epicóndilo y su epitróclea y dígame cuál es más prominente. Siempre me gusta ver dónde se palpa. Entonces, ¿cuál de los dos es más prominente? La epitróclea. Y en el esquema se ve. Mire cuál se ve más prominente. La epitróclea. Ténganlo en cuenta para clase de antebrazo. Los dos. Epicóndilo y epitróclea. ¿Listo? Digo, encima del epicóndilo, ahora sí, encima de la epitróclea hay dos, ¿qué? Fosas, muy bien, o fositas. Pues comparadas con las de las escápulas son fositas, ¿no? Y alguien dirá, fácil, fosa epitróclea. No, entonces no. De pronto se los valgo en el parcial práctico si se les olvida. Pero se llaman es de acuerdo al hueso del antebrazo que le llegue. Entonces pregunto, ¿qué hueso del antebrazo llegará encima en la fosa epitróclea hasta ahora lo que vamos? El radio. La antena del radio es el pulgar. Entonces la posición anatómica en el antebrazo, ¿cuál es el hueso del antebrazo más lateral? El radio. En cambio el hueso más medial del antebrazo es el cúbito. Vuelvo a preguntar. En la fosa epitróclear, ¿qué hueso llegará? Cúbito. En cambio del cóndilo, radio. Y buen intento decirles a las fosas, pues fosa radial y fosa cubital. Pero, miren qué pasa por posterior. Por posterior hay otra fosa. ¿Para quién será? ¿Para qué hueso? Si es la tróclea. ¿La tróclea era más medial o más lateral? ¿Qué hueso? Entonces el problema de decirle muy bien fosas cubitales es que yo no sé si estoy hablando de la fosa cubital por delante o por detrás. Entonces en el caso de la del cúbito sí hay que especificar, como decía Nicolás, la parte del hueso cúbito que llegue. Por ahora no les voy a mostrar específicamente la parte, en antebrazo se los mostraré mejor, hoy se los voy solo a nombrar, ¿listo? Entonces la parte del hueso cúbito que llega por delante es la apófisis coronoides. Por eso se llama fosa coronoidea. La del radio no tiene problema porque es que por detrás no tenemos cóndilo, entonces atrás no hay que especificar, esta sí se llama fosa radial. Por detrás, ya les dije el nombre y ustedes me lo resolvieron también, porque es lo que se siente por posterior, en la región del codo.
Eso es lo que llena ese espacio, el olecrano. Por eso se llama fosa olecraniana. Ya saben que el olecrano es del cúbito y la coronoides también es del cúbito. Sigo. Entonces, bueno, del epífisis distal que tienen que buscar, cóndilo y tróclea, epicóndilo y epitróclea, y las fosas. Y como les dije, ¿por qué empecé por la epífisis distal y me salté la parte distal de la diáfisis? Porque en la diáfisis lo único relevante que hay de accidente óseo es una línea delgada que se continúa por encima tanto del epicóndilo como la epitróclea, que se llaman las líneas o crestas epicondilia y epitróclea. ¿Listos hasta ahí? ¿Qué otro nombre tienen las epífisis proximal y distal? Es como si fuera una persona. Entonces, cuando uno quiere a veces abreviar y no decir epífisis proximal de, uno simplemente dice cabeza del húmero. Y lo distal dice base. Ahí está resumido todo lo que dije, creo que no me faltó nada. Bueno, obviamente vamos a hacer una pausa de atención. Entonces, ¿TA qué es? El cuello anatómico, muy bien. TQ, TM minúscula, mayor, minúscula, A menor, porque este es el mayor. EE, nombre completo, la base de la espina. Pero lo que quiere abreviar es espina de la escápula. Pero para que me entiendan es la espina, todo esto es base de la espina. ¿Qué termina arriba en? Toda esta es la coracoides y esta es la base de la coracoides. ¿Qué accidente se quedaría acá aunque no lo vea? La escotadura superior de la escápula, supraescapular o coracoidea. Muy bien. Entonces, algo hemos hablado de articulaciones, pero quiero que cuenten en su mente cuántas articulaciones forman el hombro. Mente. Me encanta con la mente tan verbal. Entonces, listo. Empiecen los que dicen que es 1, una articulación, 2 articulaciones, 3, levanten la mano, listo, 1, 2, 3, 4 articulaciones, 5, y los demás no tienen ni idea o no me están poniendo atención, porque ¿cuál es? Entonces, número 1, la más móvil de todas, ¿cómo se llama? Glenohumeral. ¿Qué otro nombre tiene? Hombro, eso era antes de la clase de hoy. ¿Cuál manguito? Si ven que ustedes se pelean cuando no saben las cosas, la ignorancia es atrevida. Entonces, ¿a quién pertenece la glenoides? Entonces, ¿cómo se dice? Escápulo-humeral. Sí, y coloquialmente, pero ustedes ya pasaron esa fase, era la articulación del hombro. ¿Por qué no me gusta la articulación del hombro? Porque el hombro es un complejo articular, es decir, necesita para moverse 4, bueno, en realidad son 3 y una pseudoarticulación. Pero ya vamos por eso. Entonces, la más móvil, glenohumeral o escapulohumeral. ¿Qué clase funcional tiene? Diartrodia, perfecto. ¿Qué clase estructural? ¿Qué subclase tiene? Se las dije indirectamente. Esferoidea, perfecto. Para el que todavía no ve una esfera, yo creo que les había dejado un esquema. Sí, mírenlo acá. ¿Quién es la esfera? La cabeza del húmero. ¿Quién es la parte cóncava que recibe la esfera? La cavidad glenoidea. Sigo. La segunda y la tercera tienen que ver con la clavícula. Eran la esternoclavicular y la acromioclavicular. Ambas sinoviales diartrodias. La acromioclavicular, ¿qué subclase tendrá según la forma de las superficies en contacto? Plana. En cambio, la esternoclavicular, ¿qué forma eran las superficies en contacto? ¿Pilas lo que dice? ¿Cóndilo o no? ¿Cuál trocoidea? ¿Dónde está el cilindro macizo y el cilindro hueco? Cilindro macizo y cilindro hueco, ¿no? Celar, muy bien.
Silla de montar o encaje recíproco. ¿Quién es la silla? ¿Esternón o clavícula? El esternón. ¿Quién es el jinete? El extremo esternal de la clavícula. Muy bien. Ventaja que se van a dar cuenta de aquí en adelante en el miembro superior. Casi que todas, menos contadas excepciones, las articulaciones del miembro superior son diartrodias sinoviales. ¿Qué es lo único que yo les voy a especificar de aquí en adelante en las demás sesiones? La subclase o el género. ¿Y cuáles son las contadas excepciones? Pues los ligamentos, que no tienen ninguna ciencia. Los ligamentos se llaman de acuerdo a qué extremo de qué hueso van. Ya conocieron unos. Conocieron los que estabilizan, por ejemplo, qué extremo de la clavícula. Estos dos. El extremo lateral de la clavícula. Para que no se vaya para dónde. ¿Dónde no se debe ir? Vaya que. Si los ligamentos están debajo de la... Pero es porque tú ya viste esa clase, ya pasaste por ortopedia, pero yo todavía no. Entonces, ¿los ligamentos en qué cara de la clavícula están? Inferior. Yo me estoy colgando del extremo inferior. Por lo tanto, impiden que el extremo lateral de la clavícula se vaya ¿para dónde? Para arriba. ¿Cómo se llaman? Repito, si en general la grande, como lo vieron en la primera esquema, pues se llaman coracoclaviculares. Después se aprenden el detalle según la forma, o si hay varios. Pero otro ejemplo, vean. ¿Estos cómo se llamarán? Si están entre el extremo lateral de la clavícula y el acromio. Acromioclaviculares. Si están por delante, se llaman acromioclaviculares anteriores. Si están por encima, superiores. Debajo, inferiores. Detrás, posteriores. Si están alrededor de la articulación glenohumeral, se llaman ligamentos glenohumerales. Estos de acá adelante anteriores, acá los superiores, inferiores y posteriores. Y como somos perezosos, como siempre, entonces para no decir anterior, decimos cápsula. Y cápsula ligamentaria, que era la misma cápsula que les mostré hace un rato para recordarles los criterios para clasificar una articulación sinovial. Miren, la membrana fibrosa, ¿qué es? Los ligamentos. En el caso de la glenohumeral, los ligamentos glenohumerales anteriores, posteriores, inferiores y superiores. De pronto vamos a especificar uno que otro adicional, pero la mayoría siempre está pegado a la cápsula sinovial y estabiliza la articulación. ¿Hasta ahí vamos, más o menos? Falta entonces la cuarta pseudoarticulación. ¿Cuál es? Señor. ¿A quién? Federico es muy sensible de los oídos, vamos a bajarle un poquito, pero está en 2. Bueno, entonces que hable más. Me lo separo. Lo voy a separar acá. Entonces. Ah, yo no hablo más. Bueno, Federico, ya no le corro. Entonces digamos. Bueno, pero entonces vengamos acá. ¿Cuál falta? Porque dijimos que eran 4. Entonces nadie ha abierto los apuntes que yo dejé ahí. En la clase ahí es para descargar, hay unos que dicen transcripciones de clases, nadie la tiene por ahí abierta. Entonces no es una articulación, es en realidad una pseudoarticulación. Ténganse las cuentas. A ver si me logran decir cuál es. Es una que está con respecto a uno de los huesos más proximales. ¿Cuáles eran los huesos más proximales? Escápula o clavícula. La clavícula está fija por todos lados, si se dan cuenta, ella no es. Entonces faltaría con la escápula. ¿Cómo hago que la escápula... ¿De dónde se sostiene óseo la escápula? De la clavícula, ¿cierto? Pero está muy endeble en sostén. ¿Qué otras cosas me ayudan a mantenerla pegada al tórax que no se vaya a desprender? Músculos. Músculos
músculos que están entre la caja torácica y la escápula. Por eso la articulación, como lo muestra en la presentación, que no es una articulación propiamente hablando, sino es una pseudoarticulación porque tiene medio músculo, se llama la escápulo-torácica. Si yo quiero mover el hombro, sobre todo en extremos de movimiento, necesito que estén bien las 4 articulaciones para poder realizar los rangos de movimiento, sobre todo los extremos. Por ejemplo, habíamos hecho el ejercicio en una abducción máxima. Entonces, si uno con la otra mano, vamos a ver qué tal estamos de movilidad hoy. Entonces, vamos con la mano izquierda a tocarnos la escápula derecha. ¿Mal? Ustedes son más jóvenes que yo. Y entonces, van a hacer abducción del miembro superior derecho y sientan qué hace la escápula derecha, que es la que se está tocando. ¿No pudieron? ¿Se está aplanando la escápula? No, se fracturó entonces. ¿Qué está haciendo? ¿Hace qué? Ahí están los movimientos. ¿Hace rotación de qué tipo? Hace protracción, estoy de acuerdo. ¿Qué más debe hacer? ¿Rotación qué? Rotación hacia arriba, muy bien. Y ligero, elevación. ¿Y quién estaba moviéndose sobre todo? Hombro. Pero ¿vieron que necesitaba yo la escapulotorácica para moverla? A esos movimientos se llama ciclo escápulo-torácico, como a lo que debe hacer la escápula para acomodarse a los movimientos de la glenoide. Por eso les traía un recorder de cómo se denominan correctamente los movimientos de la escápula. La escápula, elevación y descenso, decíamos que no teníamos pierna, ¿no? Que también se podían llamar ascenso y depresión. Las rotaciones, que otro nombre tenían, era de acuerdo al ángulo inferior de la escápula. Se podían llamar el rojo, rotación hacia arriba, rotación lateral o externa. Y el verde, rotación medial o interna, porque el que más rota es el ángulo inferior. Y habíamos también especificado que no se deberían llamar aducción y abducción, porque tendríamos que ser totalmente sobre el plano coronal los movimientos. Pero que como la escápula, si hiciera eso, tendría que entrar a tórax, romper las costillas, fracturarlas. Entonces eso no va a pasar, sino lo que va a hacer la escápula es desplazarse por la superficie de las costillas de la reja costal. Si se iba hacia adelante, se llamaba protracción, y si yo me ponía derecho, recuerdan que les dije, totalmente pegaditos los bordes mediales lo más que pueden, eso era retracción. Preguntado también. ¿Sí lo pregunté? Sí. Retracción de la escápula. Esa es otra buena cosa que dice Oscar, y es que miren que es muy difícil que un músculo tenga un movimiento tan puro si la mayoría de movimientos son combinados. Cuando yo necesito que la escápula no solo haga ascenso, sino tiene una ligera rotación. Tal vez unos pocos de los que son puros son la retracción con las fibras medias del trapecio y la elevación con el trapecio también, pero aún así rota un poquito, no sé si lo alcanzo a decir. Pero la escápula no se aplana. No, eso no, los términos toca tener cuidado. Si ustedes ponen la escápula se aplana, por eso te digo, ¿listo hasta ahí? Bueno, sí, me devuelvo. ¿Qué otra particularidad, además de la subclase, necesito que entiendan sobre todo el glenohumeral? Que tiene varias particularidades. Entonces, primera cosa, la desproporción que habíamos hablado. Entonces, como hay una desproporción en tamaño de glenoides y cabeza, miren que es como si yo le pegara un amplificador. ¿Cómo le ponemos? Como si yo le echara un reborde de cartílago alrededor de la glenoides para ver si permito que se quede ahí dentro. Los anatomistas, para que no me vaya a quedar mal en el caso del miembro superior con el doctor Balbuena, o Aguilar, no sé cuál de los dos ustedes le decimos roder de glenoideo, porque es un cartílago, miren desde medial, es todo esto, alrededor de la cavidad glenoidea. Sin embargo, los ortopedistas les gustan las raíces griegas y latinas más que a nosotros, ¿pueden creerlo? Entonces le dicen la forma en latín de decirle roder, que es labrum. L-A-B-R-U-M. Labrum glenoideo.
que aunque no es hueso, ahí sí Oscar tiene razón, los ortopedistas se refieren a él como si fuera hueso. Es decir, si yo, voy a poner un ejemplo a ver si me hago entender. Si el húmero se cae y se va para adelante, miren esta perspectiva, ¿qué pedazo del labrum o rodete glenoideo se cortará o se podrá interrumpir o será más probable que se lesione? El labrum entonces tiene, pues analicemos cómo lo podríamos describir, tiene una parte superior, una parte inferior, una parte anterior y una parte posterior. ¿Cuál de esas cuatro partes será más probable o entre qué partes será más probable que se lesione? Si se me luxa, pongámosle un poquito mejor el término, la cabeza del húmero hacia antero inferior. Pues el mismo extremo, ¿cierto? ¿Y qué afectará ese pedacito? Que se fracture, entre comillas, ese pedacito. Pues que generará inflamación dentro de la cápsula sinovial y presentará dolor, limitación para el movimiento, etc. ¿Listo? Pero tengan en cuenta el labio. ¿Qué vas a decir, Nicolás? O sea, no sé si se refiere a eso, pero es que, o sea, eso se llama una lesión de banca, no entran en eso. Pero es que hay un Ténganlo en banca- cuenta porque al doctor Barbera le encantan las lesiones de banca. Pues sí, o sea, no. ¿Al doctor qué? Hay un bancartrocio que ahí lo que sí se está fracturando y es propiamente una fractura terminación del tubérculo infraglenoideo, pero cuando uno habla de una lesión de bancartas secas, no especificando que sea óseo, eso sí es solo labrum y es cartilaginoso, pero pues la razón, o sea, el labrum no se fractura. No debería ser presente así, pero ellos se refieren como si fuera un hueso. En términos de hueso. Espera, aguante. Vamos a agregarle otra cosa. Además de tener un rodete glenoideo, es decir, un cartílago amplificando la superficie de la glenoides, tiene dos tendones que se insertan dentro de la cápsula sinovial. ¿Cuáles? El tendón el tendón proximal para la cabeza larga del bíceps y el tendón proximal para la cabeza larga del tríceps. No, O sea, el tríceps no es intracapsular. Entonces, el bíceps, tranquilo, ¿qué estoy haciendo ahí mi evaluación? Entonces, el de arriba, el que se refiere con las es este, que es un tendón que va a llegar al tubérculo supraglenoideo, que se llama este, mira. Tendón de la cabeza larga del bíceps. Y el otro es el subescapular. Quiere decir que si yo me voy a aprender más adelante, espero al final de la clase las funciones importantes de cada uno de estos músculos. Si yo hago un movimiento brusco en ese movimiento, en el músculo, para que me entiendan, ¿qué riesgo tendré? Pues también de lesionar parte del rodete. Obviamente, entre más viejito sea mi músculo, menos buena fijación. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué cuadro clínico es eso? Una señora osteoporótica, posmenopáusica, que ya no realiza actividad física y que hace actividades del día a día, pero no calienta, ni mucho menos estira para colgar la ropa. Entonces, no, es en serio. Entonces, esta es una forma fácil de lesionar. Y ahora sí, por allá el que dijo Manguito. Quiero agregar, todos los músculos son estabilizadores articulares. Y que más cuando una articulación es tan fácil de lesionar mecánicamente hablando. Si vieron todo lo que llevamos para estabilizarla, tendones de músculos dentro de la sinovial, labrum o rodete glenoideo, cápsula sinovial, que qué color tiene la cápsula sinovial en el esquema de Netter. Rojo, mis amores, rojo. Cartílago hialino que recubre las superficies óseas en contacto, que es decir, está en gris azulado. En blanco alrededor, ¿qué son esos? La cápsula ligamentaria que decíamos, los ligamentos glenomerales. Por fuera, ¿qué más tenemos? Músculos. Cuando nos referimos al manguito rotador, referimos a los músculos que estabilizan o alrededor que bordean la cavidad glenoidea, pero no los músculos, no la articulación como tal, sin embargo la estabilizan. ¿Me entiendes? Bueno, sigo. Otra cosa que quiero adelantar, porque ustedes se van a dar cuenta que esto es un brochazo cuando ya están en el nivel de Nicolás, pero por ahora les parece que es mucha información. Pero quiero especificar que no es lo mismo hablar entonces de una articulación sinovial, hablar de una bursa o hablar de una vaina sinovial. Todas son bolsitas con líquido sinovial dentro, pero
tienen cosas distintas. La más compleja ya la describimos con Calo, que era la de la izquierda, ¿no? Que era una articulación sinovial. Voy a especificar entonces la diferencia con vaina sinovial y con bursa. La vaina sinovial, doctor con saco gris de la pared, ¿qué es? Mire el esquema, no me mire así. Mire el esquema, mira y leer. Vaina sinovial, ¿les sigo ayudando? Es una membrana sinovial con líquido que está alrededor de un... Gracias, es que es para ver si lo conectaba porque ya en media hora hablando. El doctor de gafas de la izquierda. Sí, tengo las dos. Te las llevas a quitar, a ver si no se identificaba o qué. En cambio, una bursa o bolsa sinovial se encuentra ¿dónde? En el esquema. ¿En la piel? ¿En la piel? En el esquema le estamos dando es profunda la piel o profunda un músculo, por ejemplo. Pero no lo mismo que un tendón, hasta ahí vamos. Vuelvo al esquema de la glenohumeral. Para terminar de proteger la articulación glenohumeral, miren por encima de este músculo que hay. Ustedes pueden, ¿cómo se llama esto? Una bolsa o bursa, perfecto. En el hombro, es decir, en la glenohumeral, ¿cuántas bursas hay, Nicolás? O sea, realmente son ¿Números? dos, No. pero la subacromial se divide en una porción subtentoidea. Realmente son 10. Que las más grandes son las dos que hice ahorita, pero hay más. Entonces yo alcanzo a decirles 2. Pongan cuidado, te van a aprender 2. Nicolás se acordó de las 2. Entonces eso es bueno. Las dos más grandes que están debajo, desglosamos lo que iba a vincular. Una de este músculo, que es el más superficial del hombro. Entonces ese pedacito se llama subdeltoideo. Y el otro está debajo de este accidente óseo, que es el acromion. Por el acromion. Pero es que por eso tienen que estar mirando lo que señalo. Mire esto, el acromion. Lo que quería decirles, Nicolás, es que a veces son dos por separado, pero lo más común es que estén unidas. La subdeltoidea y la subacromial. ¿Y por qué es la más importante? Porque es la más grande. Y en la medida que sea más grande, es la que más frecuentemente se inflama o se lesiona. ¿Listo hasta ahí, más o menos? Bueno, ustedes por ahora entonces se aprendieron 2, pero deberíamos repasar las otras, Nicolás. Bueno, entonces, sí, de ellos. Bicipital, pero después hablamos. Entonces, vamos acá. Sigamos especificando los movimientos del hombro. ¿Pero por qué hago esto? También porque ustedes piensan que uno pasa anatomía y eso ya no sirve para nada. No. Entonces, volviendo acá. Los movimientos del hombro, flexión, movimiento angular sobre el plano. Esta cara, doctora. Movimiento sagital sobre el. Ay, pues madre, le soplé. Movimiento angular sobre el plano hacia adelante. Yo también me canso, no crean. La extensión, movimiento angular sobre el plano sagital. Esa es la definición de primer semestre. ¿Qué pasa? Que uno, como se han dado cuenta, no es que esté 100% en el plano sagital. En este esquema estamos viendo cuál es el plano sagital para la articulación glenohumeral. Movimientos de aducción y abducción, ¿sobre qué plano? Ay, cierto que no. Coronal. Muy bien. Combinación de movimientos angulares sobre el plano coronal y sagital. No. Circunducción. Circunducción. No confundirlos con movimientos sobre un eje trazado en la mitad de la articulación. Esos sí son movimientos ya no angulares, sino rotacionales. ¿Y cuál es el eje acá? ¿Qué forma tiene el eje en el esquema? Línea punteada azul. ¿No? Ese es el eje. Si yo en el eje giro hacia la línea media, en posición anatómica siempre, recuerden, pero me desvío hacia la línea media, desde la posición anatómica, eso se llama rotación interna o medial. Y si yo me voy hacia afuera, rotación externa o lateral. Me
veo caras de perdición. Entonces, pueden utilizar soplete los pulgares. Si el pulgar empieza acá y termina acá, ¿qué rotación estoy haciendo? Externo. ¿Lo contrario? ¿Qué pasa? Que ustedes piensan que entonces todo tiene que mover pulgar para la guía numeral. No. Yo también puedo mover la guía numeral sin mover el pulgar, ¿no? Como lo que está en el esquema. Entonces yo ahí estoy haciendo flexión del codo a 90 para que sea evidente con el antebrazo la rotación. Si el antebrazo se dirige en esta posición, ¿es lo que rotación es de la guía numeral? Lateral. Y acá rotación a lo interno. ¿Estamos? Lo que pasa es que la rotación externa es equivalente en el antebrazo a la... ¡Pongan cuidado! La rotación externa en el hombro es equivalente en el antebrazo a este movimiento. ¿Cómo se llama en el antebrazo? Supinación. Y la rotación interna en el antebrazo es equivalente a este movimiento, que es la pronación. Pero la pronación y supinación solo es del antebrazo, como hemos hablado de eso. Bueno, y también puedo hacer elevación o ascenso, acá más de uno lo hace en los parciales, cada ratito, y descenso. El que entendió, entendió. Y aquí les muestro en la abducción, que es el movimiento tal vez más fácil de ver, el ciclo o el ritmo, como les decía, escapulohumeral, como para que yo logre una abducción de 110 grados, en realidad más de 90 grados, yo necesito que sí o sí la escápula rote, porque si la escápula rota yo no logro realizar el movimiento. Pero bueno, va a seguir porque o si no, no terminamos nunca. Entonces, ¿con cuáles músculos empezaré hombro? Pues con los músculos extrínsecos del hombro. Es decir, que aunque están en la región, se insertan o en la clavícula o en la escápula o en el húmero, el origen está fuera del esqueleto. Ya conocemos algunos. En el dorso conocíamos trapecio, romboides y elevador de la escápula, así como el dorsal ancho. Sin embargo, el dorsal ancho llega al húmero, entonces a veces no lo incluyen propiamente en el hombro, pero pues para que lo tengan en cuenta. Por delante de cordelio estaban el subclavio, el pectoral menor, pectoral mayor y el serrato anterior o mayor. El pectoral mayor, ¿de dónde a dónde iba? Entonces tenía dos cabezas, les recuerdo, una porción clavicular o superior que se originaba, ahora sí lo pueden decir más bonito, en la cara inferior del borde external de la clavícula. Y se unía con la parte external o mayor del pectoral, que es la que está en la cara anterolateral del manubrio y cuerpo external, así como los cartílagos costales de la sexta y séptima costillas verdaderas. Desde allá, miren para dónde va a insertarse. Ahora sí me pueden decir. El surco no. El surco es el fondo. Al labio externo, muy bien. O mayor de la corredera o el surco intertubercular, como les guste. Por eso es que está pasando por delante de la articulación. Eso hace que qué movimiento será el principal del pectoral mayor. Otra vez, vamos a hacer ejercicio rápido para ver si nos despierta. Vamos a eclinicar el pectoral mayor derecho. Es decir, necesitamos utilizar nuestra mano izquierda. Vamos a ir en la dirección del esternón hacia el húmero, pero tengan en cuenta que esa es la parte lateral del húmero, no acá en la parte medial, parte lateral. Jálense y miren qué movimientos está haciendo el húmero. Entonces, cambio la pregunta para complementarla. Sobre el plano coronal, ¿qué movimiento? Aducción, muy bien. Sobre el plano sagital, ¿qué movimiento? Flexión. ¿Y qué tipo de rotación realiza? Interna, perfecto. ¿Qué son los movimientos que hace el músculo? Recuerden que este es el esquema de Platzer, el libro que simplifica las fibras como si fueran ejes mecánicos de movimiento, para que a ver si lo entienden un poquito mejor. Entonces, las funciones del pectoral mayor, si uno sabe el origen y la inserción, las deduce. Vuelvo a repetir.
aducción de húmero, hombro, glenohumeral, escapulohumeral o brazo, como les guste. ¿Listo? Del pectoral menor, pues en la medida en que el músculo sea más chiquito, va menos vaina a girar, pero miremos en el esquema y no lo puedo aislar. Como siempre les decía yo, creo que no se acuerdan en clase de mamá, pero yo no puedo ir a hacer pectoral menor, a menos de que tenga discriminado las fibras y pueda levantar la glándula mamaria. Pero de resto, la mayoría de los seres humanos en este salón no podremos ir solo a hacer pectoral menor. Hacemos todos los que están en la región. Pero miren de dónde a dónde va el pectoral menor. De las costillas de la segunda más o menos hasta la quinta, el ángulo anterior, y se va a insertar en la coracoid. Entonces, si yo les pregunto en hombro, glenohumeral, ¿qué movimientos producirá? ¿Qué se les ocurre? ¿A dónde manda la escápula? No, pues porque la coracoid es de la escápula. Sí, señora, la protrae un poquito. ¿Qué más? Si manda la escápula para adelante, ¿qué hay pegado a la escápula? El húmero, sí, pero dilo. Entonces, ¿qué otra cosa hará el húmero? Bueno, lo aduce, pero no tanto, lo flexiona. Pero si a uno le preguntan, ¿quién es el principal flexor? Pues ¿cuál de los dos que hemos visto hasta el momento tiene más fibra? El mayor. Lo que se tiene que aprender es eso, el músculo grande que realiza la función importante. El subclavio, ¿para qué servirá? ¿Cómo que no sé? Ay, Dios mío. Accesorio de la respiración. O sea, levanta la clavícula. ¿Cómo levanta la clavícula? La primera costilla. Y les dije en segundo que era un músculo que protegía los vasos subclavios. Que en realidad hay una imagen que dice que el que no sabe nada de anatomía nada teme, que es el que tiene el piercing en el tercio, acá en la mitad, no, nunca vieron esa imagen, que es un piercing acá en el borde anterior, cara inferior de la mitad de la clavícula. Y entonces lo único que lo protegió fue este músculo, porque detrás que hay los vasos subclavios, y en ese punto ya la arteria está ahí detrás y puesta por el flejo braquial. Entonces, imagínense eso. Por eso digo que la ignorancia es al revés, pero bueno, volviendo acá. Pónganme cuidado que el siguiente les cuesta trabajo. Atención, miren el serrato. El serrato viene también de las costillas, pero por anterior. Y se va a insertar, quiero que miren el esquema de orígenes e inserciones de Netter. Miren en dónde se está insertando el serrato anterior o mayor. En la cara anterior del borde medial de la escápula. Entonces, pausa. Quiere decir que ¿de dónde va ese músculo? Pausa, miren. Empezó por acá, ¿cierto? Ángulo anterior de las costillas. Y se va a insertar hasta la cara anterior del borde medial. Eso quiere decir que ¿qué movimientos de la escápula va a hacer? ¿Cuál? Retracción. Si viene de acá hacia acá, ¿cómo va a hacer retracción? Protracción. Protracción, esa es una de sus funciones. ¿Qué otras cosas puede hacer si mantengo fija la escápula ahora sí y muevo las costillas? Accesorio de la... ¿Cuál fase de la respiración? Inspiración. Ay, Dios, pero ¿para qué lo llaman? Bueno, hasta ahí, ¿listo hasta ahí? Resumen de orígenes e inserciones. Faltaría la inervación y las acciones, pero prefiero saltarme a músculos intrínsecos del hombro y luego retomo la inervación en la siguiente sesión. Músculo más superficial e intrínseco del hombro, el deltoides. Se llama deltoides porque es similar a la letra delta. Quiere decir, me voy a saltar a un esquema, miren acá, concentrados, que como abraza la glenohumeral, abraza los músculos profundos, es como si tuviera 3 fibras. ¿Estas cuáles? Fibras de posición anatómica del deltoides, ¿cuáles? ¿Dónde están? En posición, ¿hacia dónde las describirían? Estas, solo estas. Posteriores, ¿cierto?
La de acá, que se ve transparentada fibra, anteriores, y estas, laterales o medias, perfecto. Es decir, es uno de los pocos músculos del cuerpo que tiene funciones hasta contrarias. Porque como tiene fibras delante y detrás, puede hacer flexión y extensión. Por eso vuelvo a repetir algo que ya les había dicho en la clase pasada. En el cuerpo y en el examen práctico, no quiero ver sino para 2 músculos del cuerpo que pongan que hace flexión y extensión al tiempo. No existen más. Porque tiene que ser un músculo que envuelva totalmente la articulación. Y en general el músculo o pasa adelante, o pasa atrás, o pasa lateral, o pasa medial, o pasa arriba, o pasa abajo, pero no todo al tiempo, ¿sí me entienden? ¿Cuáles son? En miembro superior solo uno, el deltoides. Y analicemos, ahora sí con más calma. Entonces, fibras posteriores. Fibras posteriores, me devuelvo acá. Fibras posteriores. ¿Qué movimiento harán? Y entonces, otra vez me toca ejemplificarlo. Entonces, las fibras, miren cómo están. Tocaría hacerlas con el brazo izquierdo otra vez por detrás del tronco y subir hasta el hombro. Tracciónenlas. ¿Qué movimiento? ¿Para dónde sobre el plano sagital mandan el hombro? El húmero. ¿Para atrás? ¿O se hace? Extensión. ¿Para dónde rota? Otra vez. Estamos muy tiesos, ¿cierto? Para ser tan jóvenes, no. Entonces estoy acá en este pedazo, jalo. ¿Qué rotación están haciendo las fibras posteriores? Externas. ¿Te perdiste? No. Ahora por delante. ¿Qué movimiento harán las fibras? ¿A qué músculo se parece? Cambio la pregunta. ¿A qué músculo que ya acabamos de ver las fibras anteriores del deltoides? Al pectoral mayor. Entonces, ¿harán qué con respecto al plano sagital? Flexión. ¿Y qué rotación harán? Interna. El deltoides, repito, es uno de los pocos músculos que hace con las fibras anteriores flexión y rotación interna y con las posteriores extensión y rotación externa. Y si no, voy a ir al gimnasio, porque siempre hay uno que le encanta el gimnasio, a ir a delimitar fibra por fibra, sino en general quiero saber la función principal. Pues, ¿qué debo hacer? Contraer al tiempo las anteriores, las posteriores y obviamente las medias, que las medias no rotan ni flexionan ni extienden porque están en la mitad. Entonces, ¿qué pasa si yo contraigo al tiempo anteriores, posteriores y medias? ¿Para dónde mando yo el número? Para abducirlo, muy bien. Abducirlo, no, ahí no lo estás abduciendo, eso es flexión. Por eso es que hacen mal los músculos, ¿sí ven? Cuando los veo ahí, los creadores de contenido modernos. Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo del deltoides? Fibras anteriores. El movimiento tiene que ser sobre el plano coronal. Y otra recomendación que les hago es, bueno, esto tiene que ver con la función. ¿Cuánto de abducción mecánicamente hablando será posible como ángulo máximo? 70. Bueno, te faltan dos fibras musculares porque no alcanzamos hasta 70. ¿Cuánto máximo? No, yo no le estoy diciendo cuánto pueden hacer de abducción, sino las fibras. ¿Cuánto máximo pueden hacer abducción las rojas, fibras rojas? 90, es imposible que suba de 90. Porque cuando está más de 90, que miren, cójanse otra vez el hombro del otro lado, hagan abducción más de 90 y miren qué movimiento además de la abducción hay en el hombro. Elevación. Por ahora trapecio, exacto. Pero solo deltoides es hasta 90. Por eso los que van al gimnasio y hacen deltoides, no se recomienda que se ayuden con el cuello a empujar. Porque si uno hace más de 90, ¿quién está haciendo la abducción? Ya no solo deltoides, sino le ayuda el trapecio.
¿Listos hasta ahí? Entonces, hace desde 90. Y quiero que otra vez concentrados. ¡Concentrados! Empezará desde 0 grados. Miren cómo quedan las fibras en 0 grados. Él no alcanza. Como si estuviera bloqueado. Necesita alguien que le ayude a iniciar. Es decir, el deltoides hace abducción desde 15 hasta 90. Un semestre me dio risa porque me dieron entonces me ponen el parcial 16 grados. Y yo, bueno, no te voy a poner mal si pones 15 grados. Pero desde 15 a 90 está perfecto. No importa si es 16 a 90. Es más, lo reto a que lo miren. Pero bueno, listo el deltoides. El deltoides, entonces, es el músculo que le da la forma redondeada al hombro, es el más superficial, tiene 3 grupos musculares y tiene todas las funciones secundarias, pero la principal, abducción de 15 a 90 grados. Ahorita les digo, como les digo, me devuelvo a la inervación, pero por ahora necesito que aunque sean los nombres los ubiquen. Si yo quito el deltoides en esta vista, que esto es una vista que posterior, muy bien, porque es la número de ¿qué es la número 17? La espina, perfecto. Voy a ver entonces unos músculos en la fosa por encima de la espina, número 1, y por debajo de la espina, que son intrínsecos del hombro, pero ya profundos a las fibras posteriores del deltoides. Se llaman, el número 1, supraespinoso. ¿Cuál supraescapular? Que la fosa no existe supraescapular, es supraespinoso. Y el número 4, infraespinoso. Se originan desde la fosa con el mismo nombre y se van a insertar aquí accidente óseo con el número 7. ¿Tubérculo mayor? El tubérculo mayor, muy bien. La parte posterior del tubérculo mayor. En orden de arriba hacia abajo quedan unas fositas para cada músculo, que era lo que me faltó describir, no sé si alcanzaron a ver en los accidentes óseos de la epífisis proximal, pero simplemente son pedacitos, subdivisiones de la cara posterior del tubérculo mayor, que en orden sería la más alta, supraespinoso, fosita para el supraespinoso. Debajo, la del infraespinoso. Inmediatamente debajo, la del número 8, que tiene un hermanito que es el número 19. Serían como los contrarios a los romboides, pero hacia la parte lateral, que se llaman los redondos. El número 8 tiene más o menos fibras que el número 19. Por eso el 8 se llama redondo menor. Y el 19, como tiene más fibras, se llama redondo mayor. De esos dos, el que termina de llenarme las fositas en el tubérculo mayor del número es el número 8, que es el redondo menor. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿De nombres al menos? ¿A dónde llega el redondo mayor? Aguante. El redondo mayor, mírenlo aquí. ¿Esto es una vista qué? No. Bueno, la de este lado sí, pero, perdón, tiene razón. Esta sí, pero esta anterior. El redondo mayor, ¿qué número tiene? 9, perfecto, porque ¿quién es el 12? El dorsal ancho. Entonces miren a dónde llega. ¿Pero qué? ¿A dónde llegaba el menor, Federico? Al tubérculo mayor para la parte posterior. Esto es una vista anterior. El tubérculo mayor estaría acá. Y esa es la cara anterior. Entonces no puede ser el redondo menor. Tiene que ser el redondo mayor. Es decir, ¿a dónde llega? Al labio medial. Al otro que nos queda, al único pedazo que nos queda del surco, que es el labio interno medial. Hay una mnemotecnia patentada por mi padre, que por si no sabían está subiendo videos de YouTube. Y, ¿no sabían? Sí, se llama Conócete a ti mismo. Oh. Y ya subió el de miembro superior, me dijo que le hiciera para si no les gusta mucho mi forma de narración y les gusta la de él, aprovechen. Pero la mnemotecnia de él, que yo continúo, es Pedro el Grande. Pongan cuidado para qué quiere decir la mnemotecnia. Que es el orden de las inserciones en la corredera de lateral a medial. Entonces, P, el más lateral, labio externo o labio
mitad, en el fondo del surco dorsal ancho. R en azulito en el esquema sería redondo, otra vez, mayor. Todos en la correlera, ¿listo? Pero de externo hacia interno, la mnemotecnia para que se acuerden de pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor. Volviendo al poco que nos queda de clase. Falta uno de los intrínsecos del hombro, que es el de qué cara de la escápula. ¿Qué cara me falta? La anterior. ¿Cómo se llama la fosa de la cara anterior de la escápula? No, supra, no. Subescapular. Ese, ¿a dónde ven que se inserte? Perdón, ya se me olvidaba. No. Inicialmente se fija en otro y se continúa con la cápsula, pero primero llega al tubérculo menor. Ese es el subescapular. Entonces van a preguntar, músculos intrínsecos del hombro sería más superficial, deltoide. Por atrás, suprainfraespinoso y dos redondos. Por delante de la escápula, el subescapular. Funciones, porque solo se los nombré, si se dieron cuenta. Empecemos como se los nombré. Entonces empecemos con el supraescapular. Y para eso no pueden olvidar el nombre, supra. ¿Cuál es la vista ideal para ver la totalidad de sus fibras? Por superior. Que lo vea por posterior también no quiere decir que, digamos que el predominio de sus fibras esté allá. Miren la imagen. ¿Cuál sería el más anterior, el intermedio o el más posterior en esta visualización? El supraespinoso. ¿Anterior, medio o posterior? El medio, claro, porque el más anterior, ¿cuál es, Federico? Ah, no, pero bueno, entonces, ¿cuál es el texto? El subescapular. Que es por, sí, no, sí fue Federico, porque te acuerdas que te dije a dónde llegaba. No me quedas. ¿Cuál era este tubérculo? El menor. ¿Este cuál tubérculo es? Mayor. Y en orden de arriba hacia abajo era el más arriba el supraespinoso, este sería el infraespinoso. Y este pedacito que se ve acá, ahora sí Federico, redondo menor. Perfecto. Si el supraespinoso está por encima de la articulación, ¿a qué músculo que ya nombramos tiene similares sus fibras? Al deltoides, a las medias, ¿no? Por lo tanto, ¿qué función será la principal del supraespinoso? Abducción de cuántos grados, otra vez por allá en el chorizo. Mira el tamaño del músculo. Perfecto. Entonces, los primeros 15 grados o la evisceración de la abducción depende del supraespinoso. Ya de 15 a 90 depende del deltoides. ¿Vamos bien? ¿O ya perdí la mitad del semestre? ¿Qué función? No, concentrados, quedan 15 minutos. Y empecé tarde para rematar. Entonces no sean tan quejetas. Mire las direcciones de fuerza que tienen el infraespinoso y el redondo menor. Esperemos el redondo mayor, pero por ahora el infraespinoso y redondo menor. Si se insertan en el tubérculo mayor, harían que el tubérculo mayor, cuando se contraen, se vaya hacia posteromedial. Es decir, que rotación tendrán en el húmero externo. Siempre hay uno que me dice, pero pasa por detrás, entonces tiene que hacer extensión. Sí, pero no es una función tan importante y el infraespinoso no, porque está muy arriba de la articulación. El único que contribuye a la extensión es el redondo menor y no es la principal. Por algo dice en el título, músculos rotadores laterales. ¿Qué pasa con el redondo mayor? Que sus fibras son parecidas más bien a las del dorsal ancho. ¿Qué rotación hacía en el húmero el dorsal ancho? Medial. Rotación, y me dicen retracción. Rotación medial. Era el de limpiarse la cola, ¿se acuerdan? ¿Y por qué cambia tan drásticamente? Gracias. Eso a mí me da vida porque sé que me están poniendo atención, aunque sea la primera vez. Entonces,
rotación, porque cambia la intención, que era la pregunta de Federico. Si yo me origino atrás y me inserto atrás, la rotación que haré será rotación externa. Pero como este se originó atrás y se insertó concentrada anterior, lo que voy a hacer es mandar la corredera hacia mediana, es decir, hago en rotación interna. ¿Qué otra cosa quiero que diferencien de los redondos? De los redondos, ya no más, de los redondos, ¿cuál está más cerca de la articulación glenohumeral? El menor. Por eso cuando hablamos del manguito, aunque indirectamente tienen razón, el redondo mayor estabilice, ayude a la estabilización del movimiento de la glenohumeral, no entran dentro de los músculos del manguito de los rotadores. ¿Cuáles son los músculos del manguito de los rotadores? La mnemotecnia es CIRS o SIPS, ya les digo cuáles son. Entonces pongo mi mano con el pulgar en el tubérculo menor y los otros 3 dedos excepto el meñique en el tubérculo mayor. Los 3 dedos del tubérculo mayor de orden arriba abajo eran el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. ¿Por qué sí? Porque redondo menor en latín se dice teres, T-E-R-E-S, y a los ortopedistas les gusta decirle teres. Y minor, por menor. Por delante en el tubérculo menor estaría el subescapular. Si a usted les pregunta de residencia, nosotros también mandamos preguntas para residencia, ¿sabían? Entonces, no, pues ya lo saben. Entonces, los músculos del manguito solo son 4. Me dejaron así, ¿a cuántas preguntas? No voy a decir las preguntas cuántas son, pero bueno. Iba a decir cuántas no acá, uno casi la puedo. Pero bueno, entonces, aquí, entonces, son los músculos del manguito. ¿Cuál de los intrínsecos no? Pues el deltoides obviamente no. Y el redondo mayor. Otra cuña para que no sigan olvidando la anatomía. No quiere decir que solo si quiere ortopedia le preguntamos de ortopedia. No, a todo el mundo, hasta el internista se le preguntan cosas generales de médico general. Bueno, entonces digo acá. Les pongo esta imagen para ver si estamos entendiendo los movimientos. El de arriba, ¿qué movimiento está haciendo en el hombro? Obviamente abducción, ¿no? Eso no tiene que ver. ¿Y rotación qué? Externa. ¿Quiénes están actuando entonces en ese momento? Bueno, estamos en hombro, dorsal ancho, rotación interna. Eso es externa. Fibras posteriores del deltoides, ¿qué más? Infraespinoso, redondo, menor. En cambio, en el de abajo, es una rotación que interna. ¿Cuáles serán los músculos que están actuando? Ahora sí. Dorsal ancho, fibras anteriores del deltoides, redondo, mayor y subescapular. Dependerá entonces de una buena historia que hagan ustedes para saber cómo fue el movimiento en el que se lesionó la estructura, saber, y con unos signos clínicos que después yo le molesto a Nicolás porque se aprenden un montón de fónimos. Ese fónimo de no sé qué signo, de no sé qué signo, de no sé qué. Entonces lo que uno hace es exagerar el movimiento. Exagerar rotación. ¿Y cuándo forzará uno la rotación interna al máximo? Pues si uno se pone acá detrás y le insiste con la rotación interna inclusive ahí. Y entonces un ortopedista, un médico dijo que ese signo se llamaba de tal manera. Pero ya pueden con lo que llevamos suponer que si yo le pido al paciente haga este movimiento hacia atrás, ¿cuál está máximo estiramiento? ¿Cuáles de todos los músculos del manguito estarán en máximo estiramiento? Háganlo. Hagan flexión a 90 grados, poniéndolo detrás del tronco y diríjanlo en rotación interna. Estamos bien oxidados, doctores. La carrera nos tiene mal. Entonces, ¿cuál siente? Uno lo siente. Y para ahí tira.
Sí, señor, ahí está el subescapular, lo tengo hiperestiradito. Diferente será si yo quiero evaluar los rotadores laterales. Le hago oposición a la rotación lateral, por ejemplo. Pero como les digo, por ahora no me interesa que se aprendan el nombre, sino a mí no, a los ortopedistas sí, sino que se sepan la función principal. ¿Y cuándo se lesiona? Porque esa es otra. Ustedes piensan que solamente deportes. No. Vuelvo a repetir, una señora, la población general de nuestro país, una mujer posmenopáusica encargada de las labores del hogar, que no realiza actividad física, que no tiene zona de fijación correcta de los músculos, entonces es más probable que se lesione. Les pregunto, ya conociendo los músculos, ¿cuál se les ocurre que es el músculo del manguito de los rotadores que más frecuentemente se lesiona? El supraespinoso, muy bien, ¿por qué? Porque la abducción es un movimiento que hacemos frecuentemente, porque la abducción, la iniciación depende solo de él y es el músculo que si tú miras en proporción casi que menos fibras tiene comparado con el redondo menor. También esa es la razón por la cual, ¿se acuerdan de la bursa subdeltoidea? Miremos ahora sí dónde se encontraba. Miren entre quiénes está, pues entre el músculo que se está contrayendo todo el tiempo, que es el músculo supraespinoso, y el deltoides. Para el que no me crea y que vaya de vez en cuando al gimnasio oficioso, también por eso es la razón que casi siempre, cuando usted empieza a tener dolores de hombro y va a juicio selenoso, el 90% de las veces es una bursitis de la bolsa deltoidea. Porque lo que uno tiene que hacer es calentar, estimular la liberación del líquido sinovial. Y en la mayoría de casos, ustedes como se creen jóvenes y bellos, no calientan ni estiran. Y entonces eso está fijo, rígido. Si se dieron cuenta nada más con el movimiento que les pedí que hicieran, como les teraqueó el hombro. Entonces, segunda invitación, aunque no es motivo propiamente de mi clase. Cuando ustedes dicen yo tengo manguito de los rotadores, sí, todos tenemos manguito de los rotadores. Lo que deberían especificar es qué patología del síndrome del manguito de los rotadores tiene esa persona. Que manguito, insisto, todos tenemos, menos contadas excepciones como siempre en medicina. Pero, en general todos tenemos el músculo de los manguitos completo y no. Cuando usted dice tengo síndrome del manguito de los rotadores, toca saber si eso es una bursitis, si eso es una inflamación o una tendinitis del tendón, si es un desgarro o una ruptura del tendón. Todo eso está en relación a los músculos del manguito, pero no está diciéndome que tiene. Es como cuando uno le dicen tengo dolor de cabeza, por eso se llaman síndrome de cefalea. Después van a ver cuántas cefaleas, tipos de cefalea hay. Es casi que no han dicho nada. Lo importante es ver qué de todos los mecanismos estabilizadores tiene lesionado. ¿Bien hasta ahí? Para finalizar, tarea, no sé para cuándo, ya hacemos la votación. Van a repasar, ¿se acuerdan que vimos que al final? Vamos a repasar dos cosas para llegar a la siguiente clase con algo de idea. Entonces, primero vamos a repasar los espacios axilares posteriores. Les voy a dejar la imagen para que ni siquiera solo se interpretar la imagen. Vean. Los límites de los espacios axilares posteriores y contenido de los espacios axilares posteriores. Tarea número 1. Tarea número 2. La axila, que ya la vimos el semestre pasado y el segundo, pero yo sé que todo eso se borra. Entonces, también les tengo el esquemita al final. Mírenlo, este es un esquema que les recomiendo, o este es un esquema para las paredes de la axila. Ya hemos nombrado la mayoría de estructuras musculares, que nos falta meterle los nervios y especificar, reforzar las paredes, pero la mayoría ya lo vimos. ¿Listos? Bueno, ¿claras las tareas? Listo. Entonces, faltando 4 minutos, no se paren. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya pensaron? ¿Clase mañana? No, entonces no puedo. Toca mañana. ¿Listo? Porque es mejor. Pero es que no se A las 10. estudiar con esa hija. ¿Virtual la clase? ¿Ah, el fin de semana? No.